Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, y va a recordar este pasaje que conocemos también, pero que hoy lo vamos a ver desde otra óptica. De una manera temática vamos a hablar acerca de la conciencia. La conciencia. Así que leemos la palabra de Dios que aparece en la pantalla. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿acusados por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La conciencia, culpable o inocente. La verdad, se ha hablado mucho acerca de la conciencia y se ha presentado de diferentes formas. Una de las formas más tradicionales que hemos visto en las comiquitas es que aquí en la mano, en el hombro derecho, aparece un angelito, y aquí en el hombro izquierdo un demonio. ¿Usted ha visto un demonio rojito con un rabito? Y entonces el angelito le dice: ayuda a la abuelita a pasar el semáforo. Y el demonio le dice: métele la zancadilla que se caiga. Y entonces dice el ángel: no lo hagas, ayúdale. Y el demonio: empújala. Y es una ilustración de lo que puede ser una voz interior de la conciencia. No siempre es positiva y no siempre es negativa, porque la conciencia es regida por el conocimiento previo, por la formación moral y espiritual, las normas interiores que nosotros poseemos. Desde luego, en la Biblia, el tema de la conciencia es muy importante, pero no solamente es importante porque aparezca en la Biblia, sino que es importante porque esa voz interior que dirige nuestra vida puede ayudarnos o puede perturbarnos profundamente y causar problemas en nuestro interior, aún de salud. Y es que esa voz interior solamente la poseen aquellos que sencillamente son personas. Solo las tiene la gente. Los animales no la pueden portar. El reino mineral tampoco, ni el reino vegetal. Solo los que pertenecen al reino celestial. Dios puso una conciencia en nosotros. La capacidad de saber en el interior qué debo hacer corresponde a la vida de los hombres. Y es muy importante. Por eso Jesús se presenta en el pasaje. Y la primera cosa que dice el pasaje que acabamos de leer es que Jesús estaba allí en la sinagoga para enseñar. Y esto es importante, que podamos asumir que Jesús nos enseña, que es un maestro de maestros, que es sin duda quien da las mejores lecciones, quien forma nuestra vida, quien determina qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Sencillamente la conciencia debería estar moldeada, debería estar formada por las palabras y las enseñanzas de Cristo. En este caso, por las palabras de la Biblia, de tapa a tapa. Si nosotros conociéramos
la palabra de Dios a profundidad, sin duda tendríamos una buena y despierta conciencia. Y es allí donde se presenta el pasaje a Jesús sentado enseñando a las personas. Y la enseñanza de Cristo, repito, es única y especial. Su enseñanza va a moldear nuestra vida, a cambiar y modelar nuestro futuro, a darnos identidad, a permitirnos tener valores cónsonos con toda la palabra de Dios y que corresponden al bien de la familia, de la persona, que corresponden al bien de la iglesia, de la comunidad. Cuando le damos la espalda a estos principios y a estos valores, a estas enseñanzas, entonces, bueno, entramos en conflictos, y en conflictos serios, en conflictos tremendos. Así que necesitamos aprender de las lecciones de Jesús. La segunda cosa es que mientras que Jesús está enseñando, se presentan ahí dos tipos de personas. Unos eran escribas y otros eran fariseos. Los escribas eran un grupo de personas que se encargaban de transcribir, de traducir, de interpretar, de dar valor a esto. Eran una especie de secretarios, escribanos, copistas, gente que mirando los originales escribía, traducía y explicaba en algunos de los casos. Así que eran versados en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los escribas eran instruidos, como les dije, en la ley, y por lo general pertenecían a la secta religiosa de los fariseos. No todos los fariseos eran escribas, pero la mayoría de los escribas eran fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Una secta religiosa que tenía carácter político. Ellos estaban en el gobierno, en el Estado, tenían capacidades de liderazgo en la sociedad, y también era gente muy ceñida a las leyes de la palabra, a las leyes de la ley levítica, de la ley del Pentateuco. Así que no solamente estaban ceñidos a la ley, intentaban cumplirlo a rajatabla, sino que eran espías de quienes estaban haciendo esto, de quienes cumplían y quienes no cumplían. Y no solamente juzgaban, sino intentaban condenar a las personas. Y en este caso, por supuesto, ellos querían condenar a alguien que había sido sorprendido en el acto mismo del adulterio. El adulterio es que encontraron a una señora teniendo relaciones con un señor que no era su marido. De manera que en medio de la situación se presentaron ellos y dijeron: ajá, te pillamos. Ay, se creó una situación ahí difícil. La cogieron y la llevaron delante de Jesús con la intención de tentar a Jesús, de ver cómo podían también condenar a Jesús, cómo podían señalar a Cristo, porque la mayoría de las veces esto se trataba con más ligereza que la que se debía. Y en este caso ellos quisieron hacer toda la fuerza a ver qué opinaba Jesús. Si en algún caso podían cuestionar el veredicto que Jesús pudiera dar. Pero se les quedó algo en el camino, y es que se les quedó el hombre. Porque no se adultera solo, se adultera con alguien. ¿Y el hombre qué pasó? Porque trajeron a la mujer. ¿Saben, hermanos? Esto es interesantísimo. Y es que de allí se desprende la razón de que desde el principio hay una guerra campal del infierno contra la mujer. ¿Sí? ¿Recuerdan aquella profecía antigua que dice: tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar? Se refirió a lo que la mujer haría cuando la mujer está siendo castigada por su pecado, habiendo sido la primera persona que fue tentada por la serpiente. Atención, no porque era el sexo débil. Eso es una mentira del infierno. La mujer no es el sexo débil. Ahí alguna señora tuvo que haber dicho amén. Ah, vale. Es que
La mujer no es el sexo débil. Ya vamos despertando. No es ningún sexo débil. Es posible, hermano, que la mujer tenga menos fuerza bruta, muy bruta, porque son muy listas, pero tienen habilidades que no poseen los hombres. Así que entonces nosotros para algunas cosas podíamos ser sexo débil, porque hay cosas que las mujeres hacen bastante mejor que los hombres, y hay cosas que los hombres pues hacen mejor que las mujeres. Eso no implica que seamos sexo débil ninguna de las dos partes. Por lo tanto, ¿por qué se ha levantado tanto contra la mujer? ¿Por qué en este caso los fariseos y los escribas tomaron a la mujer y la llevaron a Jesús y dejaron libre al hombre? ¿Qué pasó con el hombre? Están siendo sexistas, están siendo en este caso machistas. De manera que es importante entender que cuando el castigo se dio a lugar en el Génesis, la Biblia dice: la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era una profecía que de la mujer vendría la salvación de Dios para toda la humanidad. La mujer sería instrumento de bendición. ¿De qué bendición? Estamos hablando de Cristo. Y estamos hablando de María, que sería usada para traer a la persona de Cristo. No porque María sea diosa, sino que lo que estoy hablando es que una mujer sería usada, como son usadas todas las mujeres, para bendición de la tierra, para bendición de procreación, para bendición de multiplicación, de fructificación y para muchísimas cosas más. En la Biblia encontramos a la mujer, hermanos, como clave en el proceso de salvación de Israel, pero como clave en el ministerio de Cristo. Usted sabe que la Biblia dice textualmente que el ministerio de Cristo era sostenido económicamente por las mujeres, que las mujeres sostenían a Jesús con sus bienes. ¿Usted no lo sabía? Pues sépalo hoy, que las señoras son especialistas en la contribución. Pero eso no solamente es en la Biblia. En el día de hoy la estadística dice que las señoras aportan más a las misiones que los hombres. Y esto es una lección para los señores. Las mujeres aportan más dinero para las misiones que los hombres, estadísticamente. Es que las señoras nos ganan en muchas cosas. Eso no quiere decir nada. Estoy mencionando esto porque los escribas y fariseos fueron en contra de la mujer. Eran machistas. Estaban siendo usados por el infierno para dañar a la mujer. La Biblia dice que la mujer debe ser tratada como vaso frágil. No es que lo sea. Atención, es importante que cuando Dios habla acerca de la mujer, está comparándolo con la iglesia, a quien el hombre se debe entregar. Ahora, todo esto los escribas y fariseos estaban obviándolo, estaban pasándolo por alto. Y ahí estaba una mujer en medio, siendo juzgada por un pecado que sí había cometido. Pero el mismo pecado lo había cometido el hombre y no estaba allí siendo juzgada. Entonces ya los escribas y fariseos ya tenían otro pecado más acumulado a sus espaldas. Los escribas y fariseos tuvieron problemas con Juan el Bautista, que los llamó generación de víboras, los llamó generación perversa. Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, blancos por fuera, podridos por dentro. Y estos mismos presentaron a la mujer sorprendida. Imagino que la arrastraron, la sacaron obligada y la trajeron delante de Jesús. Y dice que la pusieron ¿dónde? La pusieron en medio. Bueno, a todas estas cosas, nuestro tema es la conciencia. Y en este caso, la señora seguramente tenía una conciencia culpable, no solamente porque había practicado un pecado, sino que había sido sorprendida en el pecado y ahora había sido descubierto su pecado y estaba frente y ellos tenían piedras en sus manos. Amigos, la conciencia debe ser despertada y se despierta cuando se confronta con la ley, con la palabra de Dios. En cierta medida,
Era bueno que la señora se diera cuenta que estaba haciendo algo que no debía. Era bueno que los escribas y fariseos de repente escucharan el sonoro silencio de Jesús. Ellos dijeron: Señor, aquí esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley manda que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Y él no dice nada. No dice nada. Se queda en silencio. Y digo un silencio sonoro, porque muchas veces, hermano, el silencio es más elocuente que las palabras. Y en este caso, no corresponde ni a los escribas, ni a los fariseos. Correspondía solo a Jesús acusar la conciencia, condenar a la señora, y él no lo está haciendo. ¿Saben por qué? Porque él quería hacer saber que nadie es conciencia de otro. Nadie debería ser conciencia de otro. Cada quien debería tener su propia conciencia y ser dirigido por su voz interior, esa que ha sido alimentada por la palabra, esa que ha sido alimentada por los valores morales. Mire, esto es muy importantísimo. Es que resulta que si nuestra conciencia la dejamos sin valores, la dejamos sin lecciones, la dejamos sin la palabra de Dios, entonces nuestra conciencia está torcida. Nuestra conciencia no tiene un sistema de valores oportuno, porque sencillamente la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio a nuestro sistema de valores. Le preguntaron en el 2004, le preguntó una periodista al señor Obama cuando era candidato presidencial, le dijeron: señor Obama, ¿qué es el pecado para usted? Y él dijo: estar fuera de alineación con mis valores. Bueno, eso puede que tenga cierto sentido positivo y cierto sentido negativo. Si los valores son cristianos y bíblicos, entonces está bien. Pero ¿qué tipo de valores ha aprendido usted? ¿Qué tipo de valores tiene? Porque su tabla de valores no necesariamente siempre es correcta. ¿Quién te enseñó?, le preguntó Dios a Adán. Cuando él dijo: no, es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Había sido enseñado por la serpiente. Dios le enseñó cantidad de cosas, pero vino la serpiente y le dijo: Dios es así, asado y esto otro. Y sabe Dios que el día que comiera... Dios le preguntó a Adán: ¿quién te enseñó? Y yo te pregunto en esta tarde: ¿quién te enseña? ¿Qué lecciones escuchas? ¿A quién estás oyendo? Qué importante este asunto, hermano, porque tu fuente de instrucción y dirección debe ser esta bendita palabra, esta palabra.